Agrado de saludar vía Skype a Carlos Smith Pico. Él es asesor en aviación de Alsa Consultores y este viernes nos platica un poco más respecto a las concesiones que se brindan en el sector aeroportuario de nuestro país y cuáles son las complicaciones que lo engloban. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Tania, mucho gusto, estoy a tus órdenes. Muchas gracias. Primeramente, si nos puede brindar un panorama sobre cómo se otorgan, cómo se han otorgado las concesiones aeroportuarias. Sabemos que esto sucedió por ahí de 1998. Cuéntenos cómo se otorgan, a cambio de qué, y bueno, pues por ahí nos vamos. Bueno, anteriormente los aeropuertos, todos los aeropuertos del país eran administrados por aeropuertos y servicios auxiliares. Al no tener los recursos suficientes el gobierno federal para mantenerlos, decidió conceder esos aeropuertos a 3 grupos aeroportuarios importantes. Como ya mencionó antes, el Grupo Aeroportuario del Pacífico, que tiene los aeropuertos, que el aeropuerto principal es el de Guadalajara. El otro grupo es de OMA, que es aeropuertos de Occidente, y su aeropuerto principal es el de Monterrey, y Azur, el otro grupo aeroportuario, donde el aeropuerto ancla es el aeropuerto de Cancún. El gobierno federal en aquel entonces puso en consideración, como en una licitación pública, quién podían ser los operadores de esos aeropuertos, a los cuales se les concedió una concesión por 50 años. Esa concesión podrá ser renovable y se hizo a través de concursos. En aquel entonces participaron aeropuertos de París, conjuntos con OMA, una empresa española que actualmente es mayoritaria en GAP, y otro, no recuerdo con quién participaron los de Azur. Actualmente Azur y OMA son ya prácticamente mexicanos y están operando bajo a una concesión. ¿Qué dice la ley al respecto? Cuando se va a construir un nuevo aeropuerto internacional de servicio al público, ¿sí?, o sea, de vuelos regulares, se requiere licitar. O en su caso, si yo tengo la experiencia previa de estar operando un aeropuerto durante 5 años, yo puedo obtener una concesión. Las concesiones van 25, 30, 50 años. Depende de muchos otros factores, la tenencia del terreno, tienen que tener prácticamente una situación jurídica de posesión, que es lo más importante, y que ese plazo de su posesión jurídica es el plazo que le van a dar de la concesión. Entonces, en este momento hay 3 grupos aeroportuarios muy importantes. Un cuarto grupo, que sería aeropuertos y servicios auxiliares, que tiene aeropuertos más pequeños, regionales, y que también tiene la obligación de tener una concesión. Hay muy pocos aeropuertos de ASA que tienen concesión, porque antes eran operados nada más por aeropuertos y servicios auxiliares. Ahora ya hay algunos aeropuertos que ASA ha obtenido la concesión. Hay un transitorio de la ley donde se dice que aeropuertos y servicios auxiliares iría con el tiempo adquiriendo las concesiones de los aeropuertos. Sí, Carlos, ¿a qué se comprometen los concesionarios y esto realmente se está viendo su cumplimiento? Mira, todos los aeropuertos tienen un programa maestro de desarrollo, conocido como PMD. En ese programa de desarrollo siempre está cuando menos los 15 años venideros. Cada 5 años yo lo tengo que estar revisando. Y la autoridad aeronáutica, en este caso la Agencia Federal de Aviación Civil, revisa que se cumpla con las inversiones previstas en los siguientes 5 años. Entonces, siempre la autoridad está vigilando que se cumplan esas situaciones. En el caso ahora de la pandemia, todos los aeropuertos no van a poder cumplir con el programa maestro de desarrollo porque tenían previsto una serie de inversiones en los siguientes 5 años en los cuales no van a poder cumplir. ¿Por qué? Porque la demanda de pasaje disminuyó de una manera drástica y los aeropuertos se van a estar recuperando
con el actual con el pasaje que teníamos todavía en el mes de enero, pues los analistas estiman que entre 3 y 5 años. O sea, las inversiones que los operadores de aeropuertos, o sea, los concesionarios de los aeropuertos tenían que hacer en los 5 años, van a tener que ser revisados y autorizados por la autoridad aeronáutica. ¿Sí? Entonces, esta pandemia nos vino a afectar de alguna manera a la aviación y a la aviación mundial, ¿no? Es la crisis más grave que ha tenido la aviación en el mundo. O sea, todas las aerolíneas, todos los aeropuertos se han visto afectados de una manera muy, muy importante, ¿no? Donde la recuperación se estima de 3 a 5 años, va a haber quiebras de muchas aerolíneas, despido de empleados, tanto pilotos como personal de tierra, sobrecargos. Va a ser realmente unos años muy difíciles para la aviación. Exactamente, justo dentro de lo que está comentando se encuentra pues lo que estaba planeado aquí en el aeropuerto de Ciudad de México de la Terminal 3, si me equivoco, corríjame, sin embargo que esto ya no se va a llevar a cabo. Sí, es por esto mismo que la disminución de operaciones en el aeropuerto de la Ciudad de México le vuelve a dar vida al aeropuerto de la Ciudad de México por unos cuantos años, O sea, habría que estar pensando en la construcción del aeropuerto alterno de Santa Lucía. Esa construcción no se puede parar, tiene que continuar, porque cuando se recupere la aviación, pues el aeropuerto se va a necesitar. Claro que sí. Volviendo a este aspecto de las concesiones, si nos pudiera detallar en cuanto a las ganancias, ¿cómo es que se dividen y cómo es que se entregan? Miren, no soy experto en esas cuestiones financieras, pero lo que sí le puedo decir es que todos los aeropuertos tienen un programa de inversiones también quinquenal y que se van a ver afectadas, ¿no? Porque esas inversiones que ellos tenían previstas dependen mucho de sus ingresos, y como los ingresos van a disminuir notoriamente, pues entonces esas, llamémosles ganancias que podían tener, pues serán trasladadas a otro tiempo. De que los aeropuertos de las 3 principales operadores de aeropuertos es bastante suplementario, ¿no? O sea, sí resulta negocio. El aeropuerto de la Ciudad de México tiene una concesión como un grupo en el cual va a mantener también el aeropuerto de Santa Lucía. Sí, y justo hablando de estas afectaciones por el COVID-19, por la cuestión económica que sufren los aeropuertos, ¿esto cómo se traslada hasta el pasajero? Bueno, en muchos casos los aeropuertos, para poder resarcir los ingresos que no tienen, pueden subir las tarifas aeroportuarias, ¿no? Ya de hecho la Ciudad de México es una de las tarifas más caras del mundo, y se les traslada al pasaje, a la tarifa del pasaje. Y entonces seguramente en algunos aeropuertos que se vean muy afectados en todo el mundo, pues van a aumentar esos derechos de aeropuertos y se los van a trasladar directamente a los pasajeros. Eso es un hecho. Claro, finalmente preguntarle en términos de competitividad, ¿cómo nos puede beneficiar o afectar todos estos movimientos que se están haciendo? Pues este proyecto de Santa Lucía, del aeropuerto de Toluca, del aeropuerto Ciudad de México, ¿cómo nos puede beneficiar o afectar? Bueno, el aeropuerto de Texcoco tenía muchas ventajas, pero también tenía muchas desventajas técnicas no dadas a la luz, ¿sí? Que podrían haber sido subsanadas, pero también iban a tener un alto costo. Hubiera sido sensacional que hubiéramos podido tener el aeropuerto de Texcoco funcionando, porque nos hubiera dado una competitividad internacional magnífica, ¿sí? Podríamos ser un puente aéreo hacia los Estados Unidos, hacia Europa, con una conectividad muy importante. El tener 3 aeropuertos ahora en el sistema metropolitano, que es Santa Lucía, Toluca y la Ciudad de México, pues nos va a complicar mucho en los traslados, en la conectividad, y esas ventajas que se tenían ahora sí de competitividad con el anterior proyecto, pues no las vamos a tener de igual forma.
tendría que haber realmente una conectividad express, una conectividad efectiva entre los 3 aeropuertos para poder tener esa competitividad. Pero yo lo veo un poco complicado por la infraestructura que habría que hacerse y sería muy costosa. ¿Cómo conectar a los 3 aeropuertos? Las carreteras que hay son insuficientes, los tiempos de traslado igual. Entonces, tendrá que haber otros mecanismos de quién opera un aeropuerto y quién opera el otro, para que esa aerolínea se pueda desarrollar en el aeropuerto que se le sea designado o que le interese a la aerolínea, por supuesto, ¿no? Hoy el mundo está globalizado y las aerolíneas siempre pertenecen a grupos globales y entonces ya los aeropuertos pueden ser para un grupo global el que dé el servicio. Claro. Carlos Smith Pico, asesor en aviación de ALSA Consultores. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Hasta la vista, Tania. Buenas tardes.